eh, que tienen que ver con la distribución. Estamos hablando ya del proceso que está ocurriendo cuando el medicamento ya alcanzó la circulación general. Sí, ya analizamos muy someramente lo que es la absorción, entendemos cómo fue que el medicamento está cayendo a la sangre, ¿sí? Y llega un momento dado en que eh, no es un continuum, excepto que aquellos medicamentos que ahora se les conoce como de absorción lenta, de, de, de liberación prolongada, porque la ingeniería farmacológica ha logrado hacer que se fabriquen eh, cápsulas, tabletas, ¿sí? Dispositivos que van liberando el medicamento gradualmente a lo largo de 24 horas. Eso quiere decir que durante el trayecto intestinal, que más o menos es el promedio, que desde la deglución hasta el otro lado del tubo digestivo, pues es en promedio 24 horas, si no hay alteraciones en la peristalsis, ¿verdad? Porque la peristalsis podría ser una contraindicación relativa para la vía oral. ¿Por qué? Porque pues hace que avance el medicamento y evite que, por ejemplo, el hiperperitarismo, que podría ser un cuadro diarreico, pues eso impedirá que el medicamento esté el tiempo suficiente para que se absorba, e incluso podemos ver en cuadros diarreicos agudos como una tableta que se tome puede aparecer a los pocos minutos en la materia fecal. Bueno, eso tiene que ver con la absorción. Pero ahora estamos ya cuando el medicamento alcanzó la circulación general. ¿Sí? La velocidad de absorción va a depender de las características físicas y la integridad del tubo digestivo. Hablando de eso, o del músculo, o de la capa subdérmica. Bueno, eso va a depender del flujo sanguíneo, de la naturaleza del fármaco, su estado iónico y todo eso que ya lo hemos visto. Bueno, cayó a la sangre. Dos componentes estamos revisando. El hecho de que la inmensa mayoría de medicamentos en algún momento dado de su tránsito por la sangre estará unido a las proteínas circulantes. Y así podemos clasificar a los fármacos desde 0 hasta el 99% en una escala de 0 o de 5%, dijéramos, de 5% hasta el 99% de proporción que se une a proteínas. Cada fármaco ya se conoce en qué proporción se fija proteínas, independientemente de las concentraciones, ¿sí? Independientemente de las concentraciones que estén o de las dosis que demos. Por ejemplo, yo puedo dar un fármaco X en 1 gramo. Bueno, ya sabemos desde el punto de vista de estudios preclínicos, o sea, en el laboratorio, ese gramo en qué proporción se va a unir a las proteínas circulantes. Por darles un ejemplo, 80%. O si doy 500 miligramos de ese X medicamento, igual el 80% se va a unir a las proteínas. O sea, el valor de unión de las proteínas circulantes de cada fármaco, de determinado fármaco, va a ser constante independientemente de la dosis. ¿Sí? Acuérdense de esto. ¿Sí? Es un valor constante con un rango más o menos que le adicionan algunos textos. Dicen 80% más menos 10. Quiere decir que está entre el 70 hasta el 90% de posibilidades de unión, independientemente de las cantidades que lleguen a la sangre. ¿Sí? Ya sea por lo que se absorbió o por las dosis que yo haya indicado, si de 1 gramo o 2 gramos o 3 gramos, por decirlo así. De todas maneras, la constante de unión es así, constante, permanente, para cada fármaco. Y tenemos fármacos que se unen desde un 5% y el 95% andas libre. Y hay fármacos que se unen importantemente a las proteínas, como un 95, un 99%. Quiere decir que de cada 100 moléculas que andan en la sangre, en un momento dado, 95 están unidas a una proteína circulante. Eso es muy importante para el tema que revisamos el viernes. Decir, bueno, ¿qué pasaría si yo tengo déficit proteico? Entonces, en lugar de que se unan 90%,
o 90 moléculas de cada 100 que estén en la sangre, a lo mejor nada más se unen 60. Se incrementa la fracción libre. Y como lo vimos en el esquema que ojalá se haya entendido, como en este esquema. Si yo estoy como médico, digo, yo voy a mandar X medicamento que en forma normal, por decirlo así, porque todos los parámetros farmacocinéticos de cada medicamento se estudian como si la función estuviera normal desde el punto de vista de distribución, si tuviéramos proteínas normales. Entonces, cuando yo dé ese X medicamento, pues el 90% va a estar unido. Aquí le puse el ejemplo del 80%, ¿verdad? Que este es un 8. Pero vamos a suponer que fuera un 90%. ¿Eh? Pero ¿qué va a pasar si, fíjense de esto, 90 moléculas de cada 100 están unidas a proteínas? Entonces, la fracción libre es del 10%. Con ese 10% yo obtengo lo que estoy buscando, el efecto farmacológico. Nada más con el 10% que anda libre. Eso es muy común, ¿saben en dónde? En fármacos cardiovasculares. Pero los fármacos cardiovasculares son delicados en su manejo por, por su efecto farmacológico y por la propia enfermedad para la cual se están indicados. Entonces, una variación pequeña de la fracción libre que se incremente, entonces el efecto en el corazón o en el aparato cardiovascular puede ser muy importante. Vamos a suponer un antihipertensivo. Vamos a suponer que yo con el 20% que aquí lo pinté de blanco es lo normal, 20%, 20 moléculas de 100 que andan circulando, ¿sí? Con eso obtengo yo el beneficio de tener mi presión arterial normal, dentro de rangos normales, ¿sí? Pero si por alguna circunstancia la fracción libre se incrementa, ¿sí? En este caso es porque yo tengo problemas con mis proteínas circulantes, ¿sí? Entonces la fracción libre se va a ver incrementada. Ese es el riesgo de tener problemas con nuestras proteínas circulantes. Entonces la fracción libre se incrementa y en lugar de tener 20, voy a tener 40 moléculas libres de 100. Es obvio entonces que esperaremos el doble del efecto farmacológico. Sí, de 20 sube a 40. Y entonces puede ser tóxico o puede tener efectos colaterales importantes. ¿Sí? Es la importancia de tener proteínas en deficiencia. Y como la inmensa mayoría de medicamentos se trasladan en la sangre mediante las proteínas transportadoras, pues tendríamos problemas, principalmente en aquellos fármacos cuyo valor de unión a proteínas puede ser muy importante, más allá del 50%. 60, 70, 80. Ahora imagínense que hay fármacos que se unen a proteínas en un 95%. Entonces, la variabilidad en la fracción libre puede ser peligrosa. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Alguna pregunta? ¿Todo quedó claro, Francisco? ¿Sí? ¿Todo quedó claro? ¿No hay dudas? Bueno, entonces la otra parte de la distribución farmacológica tiene que ver con nuestros líquidos corporales. ¿Sí? Del estado iónico y todo eso, como vamos a ver en estos precisos momentos. ¿Sí? Miren, nada más para repetirles esto. Vean la última frase. Ahí debe decir, solo la fracción libre es la que puede salir de la circulación general. Acuérdense, una molécula que ande pegada a las proteínas circulantes siempre andará en la sangre mientras no se despegue de, de la proteína. Y que quede claro, esas proteínas circulantes no son especializadas o no son, no es su única función trasladar fármacos. Al contrario, esas proteínas circulantes sirven para trasladar moléculas de nuestro propio cuerpo. Por ejemplo, la bilirrubina, ¿no? ¿Está claro? Sí. Y hay infinidad de moléculas del metabolismo o de la nutrición de los individuos
que utilizan las proteínas circulantes para ser transportados, ¿verdad? Bueno, entonces aquí dice, fracción disponible se divide en fracción libre más fracción unidas a proteínas. Bueno, otra vez vuelvo a caer en ese punto, ¿no? De la unión a proteínas. ¿Qué tenemos que ver? Voy a saltar un poquito esas diapositivas, voy a regresar. Muy importante. Mire, estos dos esquemas son muy importantes. Estos son del tema de anestesia, pero se refleja muy bien cómo se comportan en la sangre los medicamentos, ¿sí? Y cómo es que se meten a los tejidos. Por ejemplo, miren, ¿se acuerdan que les decía yo que los medicamentos se van a meter a los tejidos más rápidamente de acuerdo al flujo sanguíneo de esos tejidos? Por ejemplo, estoy usando un gas que es liposoluble o medianamente liposoluble. Vean cómo rápidamente a dónde se va a ir. Cerebro, corazón, riñón, pulmones y hígado. Los tejidos ricamente vascularizados. Se van ahí no porque sean afines a esos tejidos, sino porque la sangre que llega a esos órganos es mayor que cualquier otro órgano. Por eso, nada más por eso estamos viendo esta imagen de que aquí en esos tejidos se ven más puntos naranjas que en los demás. ¿Sí? Por ejemplo, en la grasa y en el hueso. ¿Sí? Pero fíjense cómo aquí hay un intercambio. ¿Sí? Aquí el gas se administra a la vía pulmonar, ¿sí? Y del pulmón pasa a la circulación general, y de circulación general, fíjense cómo la mayoría de las moléculas, en un momento dado, como una fotografía, como una instantánea, vemos que hay mayor número de moléculas en los tejidos ricamente vascularizados y muy pocos en los tejidos menor o con menos vascularidad. ¿Sí? Ahora miren, después de cierto tiempo, como al final, ¿sí? Se va tratando de equilibrar. Claro que este fenómeno o este experimento se realizó en ratones, ¿sí? Con varios días de administrar el medicamento de manera continua. Al final de cuentas, todos los compartimentos se ven llenos, ¿verdad? Bueno, pero eso no ocurre en la realidad en el humano, pero se está tratando de demostrar, ¿sí? Que al final de cuentas los compartimentos se equilibran. Bueno, a ver, perdí con unas diapositivas acá. Aquí estoy. Aquí estamos con esta imagen. Les dije yo que valoraran las curvas. ¿Hay alguien que tiene dudas acerca de estas curvas o de estas líneas, sí, que están siguiendo la distribución? Acuérdense que el círculo mayor es la circulación general, sí, y las flechas atraviesan este círculo y penetran a través del espacio intersticial hasta los tejidos, ¿verdad? Sí. Oiga, si no tienen duda, nos seguimos. ¿Tienen alguna duda acerca de ese círculo? Bueno, es un poco complejo de entender, pero poco a poco podemos irlo, sí. Miren, esta es la recirculación enteropática, sí, como muchos me acertaron aquí, sí. Aquí pasa al hígado y perdón, es al revés, es la vía oral, sí. Aquí es la inyección intravenosa, quiere decir que nos saltamos este fenómeno. De hecho, nos saltamos el fenómeno, sí, de absorción. En la administración IV no hay absorción. Tendremos una biodisponibilidad. ¿De qué valor? El 100% exactamente. Ayer di una anestesia, ¿sí? General, y puse el medicamento en la vena para iniciar la anestesia, ¿sí? La paciente se durmió rapidísimo, en lo que dura el tiempo de circulación brazo-cerebro, fíjense, brazo-cerebro ya está cuantificado. En un joven, una persona joven, sí, la circulación brazo-cerebro es en segundos. En 21 segundos, en 25 segundos, la persona ya tiene altas concentraciones, como vimos en ese esquema, altas concentraciones en el cerebro. Y si el medicamento es liposoluble, pues rápidamente se va a salir de la sangre cerebral, valga la definición, y se penetra al tejido, la glía y luego a las neuronas. Sí, porque el medicamento trabaja en las neuronas, pero la persona perdió la conciencia como en 15 segundos,
de que yo se lo administré. ¿No? Entonces vean la velocidad de la circulación. Pero aquí fue administrado el medicamento IV. ¿Sí? Altas concentraciones se encuentran en unos segundos, ¿sí? Y en máximo 20 segundos esta persona ya no me contestaba, perdió la conciencia, ¿sí? Pero eso solamente IV. La vía oral, miren el trayecto: estómago, sistema portal, hígado, ¿sí? Y aquí tenemos, sí, claro, yo variaría este esquema para justificar lo que conocemos como efecto de primer paso, ¿sí? Desgraciadamente no puedo bueno, voy a hacerlo un poquito más grande, a ver si se logra distinguir, pero se forman las letras. Bueno, miren, nada más no vean las letras, nada más vean el esquema. Vean, aquí está la vía oral, ¿sí? Aquí está conectado el sistema biliar al duodeno, ¿no? En la segunda sección del duodeno, ahí va el tránsito intestinal, ¿sí? Hasta el tubo digestivo grueso. Y desde entonces, desde el tubo digestivo o desde el estómago, yo le pintaría una flecha acá, ¿sí? Yo le pintaría una flecha acá, voy a ver si después, es que después no me puedo deshacer. eh, yo les pintaría una flecha acá, porque acuérdense de esto: el estómago tiene capacidad de absorber. No sé si lo vieron en fisiología, pero nos quedamos con la idea que el estómago sirve nada más para digerir, se contrae, mezcla el ácido clorhídrico y todo eso, y pasa el bolo o el kilo químico, ustedes quieran, pasa al intestino delgado. Pero el estómago también tiene propiedades absortivas y medicamentos se absorben ahí. Entonces, por eso es que yo le pongo esta flecha adicional, ¿sí? Y yo le pondría aquí abajo el recto, todavía desde el recto al sistema parte. La mitad del recto descarga hacia el sistema portal, sí, su absorción, y la segunda mitad del recto, sí, descarga hacia la circulación general, que son las ilíacs, ¿verdad? Bueno, pero todo tiene que pasar por el hígado. Y vean aquí las posibilidades. Aquí está la sangre y lo verde es el sistema biliar. Entonces, los productos del hígado, ya sean que hayan sido metabolizados o no metabolizados, tienen dos caminos nada más: descargarlos hacia la sangre y caer a las venas hepáticas y de ahí a la cama y otra vez a la circulación general. Pero la otra posibilidad es que se descarguen a la vía biliar y hagan este trayecto. Ahí tiene una flechita, mire, ¿sí? Llega al duodeno, por segunda vez pase por el duodeno y exista la posibilidad de que vuelvan otra vez a ser reabsorbidos. Y a este fenómeno se le conoce como recirculación enterohepática. A medida que va pasando por el hígado, posiblemente una fracción pequeña, un 10%, un 15%, se biotransforma. Pero el resto otra vez vuelve a caer a la circulación biliar, duodeno, intestino, se reabsorbe, otro 10% es metabolizado y así puede ser que pasen hasta 7, 5, 6 veces, ¿verdad? Hasta ahí vamos bien. Bueno, ahora vamos a ver la distribución, ¿sí? Hay varios esquemas de esto para que haya entendido, porque hemos estado hablando cuando un medicamento cae a la circulación general, ¿sí? Fíjense qué es lo que está pasando. Aquí están las vías de distribución: vía oral y rectal, vía intravenoso sublingual, vía subcutáneo intramuscular, pero bien la oral y la rectal forzosamente tiene que pasar por un órgano interno. Esta flecha simboliza el sistema portal. Hígado, aquí estarían las venas hepáticas, corazón derecho. Como ven ustedes, este proceso se lleva a cabo, ¿sí? Nada más en el lado venoso, ¿sí? Porque es en donde ocurren los procesos de absorción. Y de ahí va a corazón derecho, ¿sí? Y de ahí va, a corazón derecho, ¿sí? Pulmones, todos los medicamentos que son absorbidos tendrán que pasar por los pulmones. Y de ahí a corazón izquierdo. Ahora sí, a la circulación arterial. Ahí se cierra el circuito, ¿sí?
y la circulación arterial es la que se va a encargar de llevar los medicamentos, ¿sí? Directamente, ¿sí? A los tejidos diana o a los tejidos de depósito. Como les platicé ayer anestesié a una persona, fíjense la velocidad, puse por vía intravenosa un medicamento, llegó al corazón derecho, pasó por los pulmones, corazón izquierdo, rápidamente, aquí podemos decir que está el cerebro y en cuestiones de 23, 22 segundos, la persona ya había perdido la conciencia. Este es un esquema muy bonito y muy concreto, sintético, de lo que es la circulación de los medicamentos. ¿Ves? Sí. Este es un poquito más complejo. ¿Sí? Aquí está ocurriendo la distribución. ¿Sí? Aquí están los tejidos. ¿Sí? Miren, aquí está la dosis, se disuelve, se absorbe. Aquí puede ser que ocurra metabolización de fármacos. Este es el efecto del primer paso, como lo dice el término. Una vez que cae la sangre, la fracción es la fracción biodisponible. Y esa fracción biodisponible la dividimos en dos partes, unida a proteínas o fármaco libre. El fármaco libre es el que se va a los sitios de acción, se va a los tejidos, ¿sí? Se va a la eliminación, se va a la excreción biliar, ¿sí? O se va a los riñones para ser eliminados. ¿Verdad? Esos esquemas son de diferentes libros. Miren, aquí está dividido en vías de administración, ¿sí? Acá, absorción y eliminación, ¿sí? Entonces aquí ahorita están las vías de administración. Aquí la intravenosa va directo al plasma, pero los demás tienen que ocurrir un proceso de absorción. Por ejemplo, el músculo, plasma, ¿sí? Y puede ser que regrese al músculo para producir su efecto analgésico, por ejemplo. Cerebro, líquido subarquídeo, pulmón, parte del medicamento podría ser eliminado por vía aérea, pero son muy pocos los medicamentos. ¿Sí? Una sustancia que sí eliminamos por pulmón, por ejemplo, es el alcohol. ¿Sí? El viernes a lo mejor se fueron de pachanga y se echaron unas cervecitas, una cubita. ¿Sí? Pero cuando la persona se pasa de moléculas de alcohol, ¿sí? El metabolismo del alcohol es un proceso saturable. Entonces, por eso es que las personas pueden llegar a niveles de inconsciencia verdaderamente, ¿sí? Cuando se pasan de copas, ¿sí? Bueno, ¿y qué es lo que ocurre? Cuando, como el hígado, sus procesos de biotransformar el alcohol es un proceso saturable, o sea, nada más cierta cantidad de moléculas de alcohol metaboliza por unidad de tiempo, el resto del alcohol se acumula en el cuerpo y por eso es que la persona a medida que va tomando más, va alterándose más su sistema nervioso, ¿sí? De tal manera que a veces las moléculas de alcohol que no alcanzan a ser metabolizadas son eliminadas por la vía respiratoria. Y por eso es que lo notamos cuando llegamos a nuestro salón de clases y hablamos con un amigo y huele a alcohol. Y por más que chupe Holmes, que se tome enjuague, que haga lo que sea, pues no va a poder evitar a oler alcohol. ¿Por qué? Porque el alcohol viene de la vía pulmonar, desde allá al fondo. ¿Sí? Y por más que trate de encubrir un poco con enjuague bucal y con pastillas y todo eso del aliento alcohólico, llega un momento de que sí se detecta. ¿Qué es lo que está pasando? Es que está eliminando moléculas por vía respiratoria, ¿verdad? ¿Sí? ¿Está claro? Sí. Bueno, pues estos fenómenos es muy bonito, miren. Si quieren, tómenle una foto ahí para que, ¿sí? ¿Cómo le llaman eso? ¿Cómo le llaman cuando se le toman fotos? Se me olvidó el término. Captura de pantalla. En eso mero. Si quieren, tómenle una foto para que después la analicen, vean, a lo mejor le pueden corregir la imagen. ¿Sí? ¿Verdad? Este es más complejo, este es el un capsum viejo, pues no me gusta. Sí. Bueno. Entonces, de acuerdo al tamaño de las moléculas, así se van a dispersar. Por ejemplo, aquí está el etanol. ¿Sí? Aquí está el etanol. ¿Sí? Entonces es una molécula pequeñísima y se va a distribuir a todos los líquidos corporales. Se acumula. Y además, el proceso acumulativo no solamente tiene que ver por el tamaño de la molécula, que se nos va a meter por todos lados, hasta en la grasa, sino también se va a meter, se va a limitar su eliminación por la falla o el proceso saturable de la biotransformación del etanol, ¿verdad? Bueno, miren aquí cómo es una molécula con alta unión a proteínas y peso molecular alto, está la heparina.
La hepariana, les había yo dicho que no se puede administrar más que por vía intravenosa, por su alto peso molecular, ¿sí? Pero una vez ya en la sangre, se unen mucho las proteínas, ¿sí? Entonces, su volumen de distribución va a estar limitado a la sangre. Ojo, ya vamos a empezar a hablar de volumen de distribución. Aquí está un término que quiero que se acuerden siempre. B mayúscula, D minúscula. Volumen de distribución. ¿Sí? Y más adelante le vamos a agregar dos S, que quiere decir volumen de distribución en estado estable. ¿Sí? Juega. Está en chino ahorita esto, ¿verdad? Pero más adelante lo vamos a entender. ¿Verdad? Por ejemplo, a la grasa, ¿quiénes llegarán? Moléculas altamente liposolubles, como los líquidos anestésicos, los insecticidas, por ejemplo. ¿Sí? Si nosotros tenemos el hábito de usar insecticidas por los mosquitos y por tenerle miedo al dengue, pues bueno, esos insecticidas nos va a llegar hasta la grasa. ¿Sí? Juega. Ustedes creo que ya nacieron en la época en que no se usaba un insecticida que se llama DDT. ¿Han oído hablar de ese insecticida? DDT con mayúsculas. Es un insecticida que nosotros usábamos de niños con bombitas, no sé, lo metíamos en un recipiente y le metíamos presión como una especie para inflar bicicletas y rociábamos todos esos cuartos para matar los mosquitos. Pues ese DDT, muy probablemente, todos los que lo usamos, que lo respiramos, todavía lo tengamos en nuestro cuerpo, porque el DDT es altamente liposoluble. Pero ¿qué creen? Que ese DDT que inventaron las industrias, si no me equivoco, alemanas, como insecticida, no se le encuentra en el organismo ni en la industria en la industria química, no se encuentra método para romper la molécula del DDT. ¿Se imaginan? La industria creó una molécula que ya una vez sintetizada no se puede romper. No hay métodos para romperla, para metabolizarla. Entonces, todos los que inhalamos DDT, ¿sí? Tenemos el DDT en nuestro cuerpo, en nuestra grasa, y nos vamos a morir, ¿sí? Y si nos entierran y nos desintegramos en la tierra, ¿sí? Ese DDT va a estar ahí, ¿sí? Bueno, claro, porque es altamente liposoluble y ya otra cosa muy importante, que no lo podemos metabolizar. No hay enzimas humanas que desdoblen el DDT, ¿verdad? Bueno, y al hueso que llega, pues plomo, flúor, sí, iones, pues el plomo puede entrar al cerebro y se queda en el cerebro, se queda en el hueso y todo eso, ¿no? Sí, juega. Eso tendría que ver con una rama de la farmacología que se llama toxicología, ¿verdad? Aquí está, miren, para darnos este es un resumen nada más que ustedes ya vieron en fisiología, ¿sí? La distribución de nuestros líquidos corporales, ¿sí? Y en este caso específicamente de nuestro líquido más pequeño. Acuérdense que tenemos intravascular, intersticial e intracelular, ¿sí? Bueno, entonces ahorita estamos hablando de la sangre, ¿verdad? Como vamos a ver en unos minutos más adelante, ¿qué tiene que ver la sangre con la distribución? Vean, por ejemplo, el cerebro tiene un gasto cardíaco de 13.9. Hay gente que dice que es 14, hay gente que dice que no, son 15. Bueno, el hígado, los riñones, ¿sí? Aquí no están los pulmones, ¿sí? Pero el hígado, los riñones, los pulmones son los que más gasto, ¿sí? Vean la proporción de gasto cardíaco. Vean cuánto es en volumen por minuto. Este es el flujo sanguíneo regional, mililitros por minuto. Es lo mismo, mililitros por minuto como gasto cardíaco. Aquí está proporcionalmente, aquí está en volumen. 1500 mililitros le llega al hígado por minuto, ¿sí? De sangre. De todo lo que bombea el corazón, sí saben lo que es el gasto cardíaco, ¿verdad? Sí, sí lo entienden, ¿verdad? Bueno, de todo lo que sale del corazón en 5 minutos, lo podemos dividir en gastos cardíacos. Cada uno de nuestros tejidos tiene gasto cardíaco.
Aquí nada más están los más representativos. Pero yo les puedo decir, el ojo tiene tal cantidad de gasto cardíaco. El cuero cabelludo tal, la piel tal. Ya, pues aquí está la piel. ¿Sí? 8.6 del gasto cardíaco, o sea, por minuto a la piel le llega menos de medio litro, ¿verdad? A diferencia del hígado. Entonces, sí, vean el cerebro, sí, tiene un flujo, ni se compara con el hígado ni con riñones, pero acuérdense de esto, que al cerebro le llega rápidamente los medicamentos porque está muy cerca, hablando de distancia, está muy cerca del corazón. ¿Me explico? En cuanto llega al corazón, las arterias que van hacia el cerebro rápidamente nos llevan el medicamento. ¿Sí? Bueno, ¿alguna pregunta? Bueno, ojo con esto, porque ahora vamos a hablar volumen de distribución. Les voy a dar la definición de manera verbal, tomen nota. Es la cantidad, volumen de distribución es la cantidad aparente, ¿sí?, en la que se dispersa un medicamento o una molécula, ¿sí? Volumen o cantidad de líquido en que se dispersa, cantidad aparente, subrayen esa palabra, cantidad aparente en la que se dispersan los medicamentos, ¿verdad? Las moléculas. Vamos a ver un ejemplo muy sencillote, ¿sí? Casi como dicen las personas, como de manzanas y peritas, ¿no? ¿Sí? Pero eso es con la finalidad de que se entienda rápidamente. Observen este esquema, ¿sí? ¿Sí? Y tenemos abajo dos fórmulas, ¿sí? ¿Sí? Fíjense, el cuadro rojo representa la circulación general y los cuadros verdes representan aquellos sitios en donde penetra el medicamento. O sea, la molécula se sale de la sangre y se mete a los tejidos, los que ustedes quieran. Sumen varios tejidos. ¿Sí? Ese cuadro verde representa, ¿sí?, el mismo tejido. ¿Sí? ¿Ahí vamos bien? Vean cómo en el cuadro rojo, en el primer ejemplo, tenemos dos As. ¿Sí? Nosotros dimos 20 miligramos o 2 gramos o 200 microgramas, lo que ustedes quieran. Pero yo lo quise representar muy sencillamente así como 20. ¿Verdad? Aquí tenemos en el círculo verde o en el rectángulo verde, tenemos 18 moléculas, o 18,000, o 18 millones, o lo que ustedes quieran. Y en la sangre tenemos dos. Pero, ¿sí?, yo di una dosis de 20. ¿Sí? Bueno, hasta aquí vamos bien. Dosis 20. 20 gramos, 20 miligramos, 200 microgramos, lo que ustedes quieran. 20. Y yo tomo una muestra sanguínea, sangre venosa, ¿sí?, 1 mililitro, y lo mando al laboratorio de farmacología. Y el laboratorio de farmacología me dice, usted en su sangre o este paciente en su sangre tiene 2. De las 20 que llegaron a la circulación general, en un momento dado, cuando ya ocurrió la distribución, aquí está la flecha, miren, ¿sí?, y 2 nada más se quedaron en la sangre y 18 se metieron a los tejidos, se salieron de la sangre. ¿Dónde están? No lo sé, simplemente no están en la sangre 18 moléculas. Puede ser el cerebro, el pulmón, los hígados, la grasa, el hueso, lo que ustedes quieran. Entonces hago una ecuación muy sencilla. El volumen de distribución de una droga se determina conociendo la dosis dividida entre la concentración plasmática, como lo dice esta fórmula. Bien, el volumen de distribución de un fármaco se conoce o se determina dividiendo la dosis entre la concentración plasmática.
Sí, en la concentración plasmática. Por ejemplo, aquí yo pongo, miren, aquí en la fórmula de arriba, ¿sí? 20 de dosis y la concentración plasmática es de 2, como está acá, miren, en la sangre. Entonces yo deduzco 20 entre 2 sale a 10 y me lo determina en litros. Quiere decir que el volumen de distribución de este fármaco es de 10 litros. ¿Sí? Oigan, ¿ustedes saben cuántos litros contiene nuestro cuerpo? ¿Cuántos líquidos? ¿Cuánto en cantidad de litros? ¿Cuántos litros tenemos de agua en nuestro cuerpo? Total. Agua corporal total, dice ACT, agua corporal total. ¿Quién sabe? A ver, Son Samantha. como, A ver, Samantha, que creo que ya se durmió, por eso que apagó la cámara. Samantha, bueno, Elvia, bueno, parece que se fueron a otro lado. A ver, ¿quién iba a contestar? yo le iba a decir que, bueno, normalmente una persona tiene de porcentaje de agua corporal total un 60%, ¿no? Una persona joven, por ejemplo. Y Y, entonces, suponiendo que pesara esa persona 70 kilogramos, el exactamente, 60% serían 42 litros de agua 46 corporal litros. total. Ese es el promedio estándar. 42 litros para una persona que pesa, ¿cuánto dijiste? 70 kilos, ¿no? Y, Sí, y conociendo que su tejido magro es el estándar, bueno, el 60% de su peso será agua. Entonces, en este caso, ¿cuántos litros fueron? 42 litros. 41 litros. Podemos hablar de equivalentemente, litros o kilos, es igual. ¿Por qué? Porque los solutos que contiene nuestra agua no influyen en el peso. Entonces, para nosotros, un litro es igual a kilos. Entonces, podemos estar hablando de manera indistinta. ¿Juega? ¿Sí? Entonces, 10 litros como volumen de distribución para este fármaco, fíjense, ¿sí? Que nada más de 20 quedaron 2 y 18 se salieron de la sangre y se metieron a los tejidos. Bueno, ahora, el siguiente ejemplo, por favor. ¿Sí? A ver, ¿quién lo puede deducir? ¿Qué pasó? Vean, contrasten los dos ejemplos. ¿Qué pasó en el segundo? ¿Qué pasa en el segundo ejemplo? ¿Sí? Aquí miren, ahora es al revés. Sí, hablen. Sí, exactamente. Ya lo aplicaste, ¿no? 20 entre 18. ¿Sí? El volumen de distribución de este medicamento es de 1.1 litros, ¿verdad? Quiere decir, pongan atención a estas deducciones, a menor concentración plasmática, a menor concentración plasmática, mayor volumen de distribución. A menor concentración plasmática, mayor volumen de distribución. ¿Sí? Y al revés, podemos deducirlo también. A mayor concentración plasmática, menor volumen de distribución. Vean, comparen los volúmenes de distribución. Es una distribución aparente, ¿eh? Es un modelo matemático, porque acuérdense que la distribución de nuestros líquidos corporales, ¿sí? Tienen valores diferentes. Es más el espacio intracelular que el intersticial y el intersticial es mayor que el espacio intravascular, ¿sí? El espacio intravascular en promedio tenemos de 4 a 5 litros dependiendo de la constitución física, ¿sí? ¿Está claro? Esos litros que tú dividiste, recuérdame tu nombre, como agua, ¿eh? Agua corporal total, ¿sí? Esos litros los tienes que dividir en los tres espacios, ¿sí? ¿Está claro? Sí. Bueno, entonces, esto es una distribución aparente. Ahora les voy a poner un ejemplo, ¿sí? Fíjese.
Yo doy un gramo, yo doy un gramo, y fíjense, todo lo tenemos que reducir a su más mínima expresión. Un gramo es igual a 1000 miligramos, un miligramo es igual a 1000 microgramos. Y un litro es equivalente a 1000 mililitros. ¿Sí? Eso yo creo que no hay pierde, ¿verdad? Sí, pero ojo con esto. Un miligramo es igual a 1000 microgramos. Sí. Ahora, miren, ahora conviertan el gramo en microgramos. Quiero que despejen un gramo hasta su representación más pequeña, que son los microgramos. Claro, hay más pequeños, que son picogramos, pero ya son muy pocos los medicamentos que valoramos cuantitativamente en picogramos. Vamos a manejar microgramos. ¿Cuántos microgramos tiene un gramo? Hagan la operación. No se confíen a la memoria, ¿eh? Tengan ahí siempre su calculadora a la mano, pero creo que en sus computadoras ya tienen calculadoras. ¿Un gramo equivale a cuántos microgramos? A ver, contesten. 1 millón de microgramos. Hasta ahí que quede bien claro, ¿sí? Y un mililitro es equivalente a un litro, perdón, equivale a 1000 mililitros, ¿verdad? Bueno, vamos a agarrar un ejemplo un poquito más complejo de lo que vimos en los juegos rojos y verdes. Si quieren tomar una foto a la imagen, a ver, tómenle una foto a esto, a ver. ¿Sí? Ahorita regresamos a esta fórmula, miren. ¿Sí? Bueno, ¿alguna pregunta hasta acá? Fíjense, voy a deducirla de una vez. Yo puedo saber, fíjense que en la fórmula no es la misma, ¿sí? La segunda fórmula me sirve para determinar la concentración plasmática de un medicamento. Quizás esta sea lo más práctico, ¿sí? Aquí yo voy a despejar cuánto anda en la sangre a partir de una dosis dada y conocer también de antemano el volumen de distribución de un medicamento, ¿sí? El volumen de distribución de un medicamento ya no los dan los libros, ¿sí? Vamos a ver un ejemplo de parámetros, ¿sí? El volumen de distribución ya no los dan los libros de texto, ¿sí? Con sus variables, es decir, más o menos. Este medicamento tiene un volumen de distribución de 500 litros, por decirlo así, más o menos 20, ¿sí? Entonces, si ustedes saben la dosis, ¿sí? Ahora, fíjense, de esta misma fórmula, si ustedes saben la dosis, pongan 20 entre el volumen de distribución conocido, ¿sí? Y entonces vamos a saber la concentración plasmática. 20 entre 10, ¿cuánto nos da? Pues 2. Y eso es la concentración plasmática, ¿sí? 1.1, ¿sí? Uno, sí, aquí está. Nada más invertimos los valores, ¿sí? Yo puedo definir la concentración plasmática, ¿sí? Ahora vamos a este simple ejemplo, ¿sí? A este simple ejemplo. Ya les dije cómo es la conversión. Vamos a despejar el volumen de distribución, ¿sí? De un medicamento que ya sabemos la dosis, ¿sí? Y conocemos su concentración plasmática. Se administra un gramo de X fármaco. En la toma de muestra de sangre a determinado tiempo se encuentra una concentración plasmática de 10 microgramos. ¿Cuál es el volumen de distribución? Apliquen la fórmula, ¿sí? Esta es la fórmula. Dosis entre la concentración plasmática. Eso es muy sencillo. Claro que lo tenemos que convertir a microgramos, ¿sí?
Salieron tus compañeros, ¿verdad? José Luis, Elvia, Samantha y Francisco se salieron. Aquí está, doctor. Ah, bueno. ¿Sí están? Bueno. Entonces, a ver, Francisco, ¿sí? A ver, determíname cuál es el volumen de distribución de este fármaco X. Y depende de tu cámara, Francisco, para que interactuemos. Quiero que despejes esta, es una sencilla, es una sencilla, ¿sí? Sí, Me sí, sale que es de 100.000 litros. ¿seguro? Eso. Sí, ¿Midiste 1 millón? 1.000.000 sobre 10. Exactamente. Y entonces te lo da en 100.000. mililitros, ¿verdad? ¿Te da qué? Eh, no, serían litros, ¿no? No, te da mililitros, te lo dan mililitros, porque acuérdate que se tomó una muestra de sangre, ¿sí? De 1 mililitro, ¿sí? Aquí dice, ¿ve? De 1 mililitro. Convertamos todo, dice, ¿sí? La concentración plasmática, ¿sí? Entonces, ¿cuánto te da? 100.000, Sí, 100.000 mililitros. Ahora lo conviertes a litros. serían 100 litros. 100 litros, exactamente. Quiere decir que este medicamento X que dieron con una dosis de 1 gramo, ¿sí? Y cuya concentración plasmática es de 10 microgramos, tal vez aquí me hizo falta, ¿sí? Ponerle litros. ¿Sí? El médico o el químico que está en el laboratorio toma una muestra de sangre y manda 1 mililitro a analizar, 1 mililitro en la muestra sanguínea. Bueno, y entonces, sí, determinó que cuando se administró 1 millón de microgramos y al tomarle la muestra sanguínea de 1 mililitro, encontró por cada mililitro, ya sea en una vena del pie, una vena del brazo, o en un niño que le tomó una vena del cuero cabelludo, donde ustedes crean, sangre venosa, ¿sí? Entonces le reportó 10 microgramos por mililitro. ¿Sí? Entonces, el resultado es, ¿sí? Este medicamento tiene un volumen de distribución de 100 litros. ¿Se acuerdan que les dije yo que subrayaran aparente? ¿Sí? Definimos volumen de distribución aparente. La cantidad de líquidos aparentes en la el que se distribuye un medicamento. Aparente, porque de acuerdo a lo que dijo su compañero, José Luis, es de que una persona que pesa 70 kilos y todo eso, ¿cuántos litros dices que tiene la de 70 kilos, José Luis? ¿De agua corporal total? Ah, 42 litros. Bueno, ese individuo como agua total distribuida en sus 3 compartimentos tiene 42 litros, pero bueno, aquí tenemos un medicamento cuyo volumen de distribución, sí, cuyo volumen de distribución es de 100 litros. No, eso no quiere decir que tengamos 100 litros en nuestro cuerpo, sino es un volumen de distribución aparente. ¿Sí? ¿Está claro? Ahora, hay medicamentos, ya para concretar este punto, hay medicamentos que tienen volúmenes de distribución, por ejemplo, un antipalúdico tiene volúmenes de distribución de 50.000 litros. Imagínense, quiere decir que es un medicamento que existe muy, muy poco en la sangre, ¿sí?
y mucho en los tejidos. ¿Sí? Pueden imaginarse 50,000 litros. ¿Sí? Hay unas pipas que andan por ahí entregando agua en los sitios donde hay mucha carencia de agua, que llevan 5,000, 20,000, 30,000, creo que 10,000 litros es la más grande, o no sé, hay pipas más grandes. Ahora imagínate el dispersar ese medicamento en 50,000 litros. Hay medicamentos que tienen volumen de distribución de 500 litros, de 600 litros, así. Sí. Cada fármaco, si ustedes consultan, sí, cada fármaco tiene ya determinado su volumen de distribución. ¿Sí? Les voy a dar un ejemplo. Yo la perdí. Y que es una copia, es una foto de un medicamento. Aquí está. Miren, al final de las clases o de los temas que estamos, ustedes van a poder interpretar esto. Miren, esto es de un libro, ¿sí? En donde hacen cuadros, ¿sí? O en donde hacen cuadros de medicamentos. El Capsule tiene dos hojas completas de parámetros farmacocinéticos de los medicamentos que el autor consideró más representativos. ¿Sí? Y están desglosados así. Miren, esta es la biodisponibilidad oral, unión a proteínas, volumen de distribución, vida media, depuración, excreción, metabolismo, todo lo demás. Entonces, por ejemplo, lo que hemos estado viendo es, fíjense cómo el midazolam, un sedante, tiene una biodisponibilidad por vía oral de 44%. ¿Sí? La atropina del 50%. La unión a proteínas, miren, del midazolam, miren del propofol. Claro, eso es un ejemplo de medicamentos anestésicos, ¿verdad? Propofol. 99 moléculas de propofol se unen a las proteínas cuando se administran el suero. ¿Sí? Aquí está el tema que nos interesa, miren, volumen de distribución, nada más que aquí lo manejan litros por kilo, pero hay libros que lo dicen en total. Este cuate o este X medicamento tiene un volumen de distribución de 150 litros en total. Pero hay libros que nos dicen, no, hay que desglosarlo por cada kilo de peso. Bueno, aquí dice, por ejemplo, que yo tengo 77 litros por cada kilo de peso. ¿Sí? Bueno, estos parámetros no lo hemos visto todavía. Este T mayúscula con un medio quiere decir la vida media, ¿verdad? Pero no nos vamos a meter con esto. ¿Sí? Todavía. ¿Sí? Preguntas hasta acá. Volumen de distribución es la cantidad de líquido aparente en el que se dispersa un medicamento. ¿Sí? ¿Alguna pregunta acerca de esto de volumen de distribución? Creo que estaban, no sé si quedó claro esta segunda fórmula. ¿Sí? Yo puedo saber cuánto anda circulando en la sangre conociendo la dosis administrada, ¿sí? Y el volumen de distribución que me lo está dando el libro. Supongamos, hagan un ejemplo ahí en su cuaderno. Yo di 500 miligramos de X medicamento, ¿sí? Y su volumen de distribución es de 50 litros. Pues nada más hay que aplicar la división. La dosis expresada en microgramos de preferencia, 500 microgramos son igual a X miligramos, perdón, son igual a microgramos. Entre el volumen de distribución. Si yo les digo, tienen un volumen de distribución, ¿de cuánto les dije? ¿De 50 litros? Bueno, son 50,000 mililitros. Entonces dividan 500,000 microgramos entre 50,000 mililitros. ¿Cuánto da? Ya hiciste la cuenta, ¿no? Samantha, a ver, quiero oírte, Samantha.
Samantha. Ay, ¿De 10? a ver, fíjate, yo te di una dosis de 500,000 microgramos. Sí. Y su volumen de distribución es de 50 litros, que lo vas a expresar en 50,000 mililitros. Ahora, es una simple división, ¿verdad? ¿Cuánto da por mililitro? ¿Perdón? A ver, no te oí bien, ¿eh? Tienes que dividir, tienes que dividir 500,000 microgramos, 500,000 microgramos, entre, ¿cuántos litros son? 50. Entonces, de una vez lo expresas en mililitros, son 50,000 mililitros. Esa 10. Exactamente, tú estás en lo cierto, Samantha. ¿Qué quiere decir esto? Que 10 microgramos, ¿sí?, es la concentración plasmática. 10 microgramos por cada mililitro, ¿sí?, de nuestros líquidos corporales. ¿Sí? Pero también en la sangre podemos deducir que 10 microgramos andan circulando en el cuadro rojo. Ahora bien, ¿qué importancia tiene esto? Bueno, la segunda fórmula quizás sería la más práctica para nosotros, ¿sí? Conocer la concentración, ¿sí? Si ustedes dan una dosis, bueno, decir, bueno, es que fíjense, yo me equivoqué y en lugar de dar 500 miligramos, le di, ¿qué les diré? 5,000 microgramos. Ahora quiero saber cuánto anda navegando. Sí. Entonces, fíjense, si yo en lugar de dar 500 miligramos, di 5,000 miligramos de ese mismo medicamento, 5,000 miligramos, multiplíquenlo por 1,000. ¿Cuánto da? 5 millones. 5 millones. Entre su volumen de distribución, ¿de cuánto es que les dije? 50 litros, ¿verdad? Pero lo llevamos a mililitros. 50. Entonces, los millones de microgramos divididos en 50,000 mililitros. Dale 100 microgramos sobre mililitro. 100 microgramos. Fíjense, la compañera Samantha y también tú dedujiste que eran 10 por mililitro. Y a lo mejor con esas concentraciones, fíjense la importancia de esto. Con esas concentraciones yo estoy obteniendo un beneficio terapéutico con pocos efectos colaterales. Esa es la importancia de conocer las concentraciones plasmáticas. Pero concentraciones terapéuticas es 5 a 25 microgramos por mililitro de plasma. Le están dando las concentraciones plasmáticas. El rango terapéutico, o sea, el rango de valor de concentración plasmática que me dice que dentro de ese parámetro yo obtengo un beneficio terapéutico entre 5 y 25 microgramos por mililitro. ¿Sí? El libro les va a decir rango terapéutico 5 a 25 microgramos por mililitro. ¿Está claro? Después de 25 microgramos por mililitro, ¿qué puede pasar? Puede pasar.
No escuché que me habló ¿No? No, disculpe, es que no lo escuché que me habló. ¿Quién está hablando? ¿Marco? Sí, sí, es que me preguntó, pero no escuché porque me habló mi mamá. Bueno, mire, te voy a decir una cosa. En los libros de texto a ustedes les van a decir que hay lo que se conoce como J, se los voy a poner, rango terapéutico. ¿Sí? Quiere decir que es el margen de valor. ¿Sí? Le estaba yo poniendo el ejemplo, ¿no? De este medicamento que se determinó que había 100, ¿verdad? 100 microgramos. A eso se le conoce como rango terapéutico. Con valores sanguíneos de 5 microgramos por mililitro hasta de 25 microgramos por mililitro, tenemos el control de la enfermedad, ¿sí? Si yo equivoco las dosis o por alguna circunstancia no considero esto mi valor, por abajo de 5, sí, serán rangos subterapéuticos. Valores por abajo de 5 microgramos por mililitro en sangre, plasma. A eso se le estaba a llamar rango subterapéutico. Yo puedo tener menos de 5, 4, 3, 2, ¿sí? Por mililitro de plasma. ¿Sí? Quiere decir que aunque tengo medicamento en la sangre, por ejemplo con 3, acá, hay medicamento en la sangre, pero no estoy en las concentraciones, en los valores donde esté yo controlando una enfermedad. ¿Me explico? Supongan, es un fármaco antihipertensivo. Si ustedes equivocan las dosis, y les dan niveles terapéuticos o niveles subterapéuticos, por ejemplo, de 3, quiere decir que va a haber descontrol en la enfermedad. Puede ser que todavía siga hipertenso ese paciente, a pesar de que haya medicamento en la sangre. ¿Sí? Sin embargo, existe el otro extremo, que sería, mira, los dos cosas son peligrosas. ¿Por qué? Porque un hipertenso que aunque esté tomando su medicamento, pero que no alcanza niveles terapéuticos, ojo con eso, ¿sí? Estos son los niveles terapéuticos, los valores de concentración plasmática donde yo puedo decir que estoy controlando la enfermedad. Y ese es un tema nada más de farmacocinética, pero ya estamos hablando de clínica, ¿sí? Bueno, pero ¿qué pasaría si yo por un error, como lo dedujeron, los valores de concentración que determinó su compañero era de 100, ¿verdad? Microgramos por mililitro. Sí, lo entienden a mi letra, ¿verdad? Además, el problema es que yo soy zurdo y entonces estoy escribiendo con la zurda también, ¿verdad? A ver, Marcos, ¿qué puedes esperar si yo, en lugar, fíjense, yo rebasé el rango terapéutico acá, ¿sí? Después de este nivel, sí, puede ser que sí controle la presión arterial, pero es muy probable, sí, es muy probable que alcance qué. A ver, Marcos, trágate primero lo que estás comiendo. A ver, Marcos, ¿cuál es el riesgo de que yo me pase en las concentraciones plasmáticas? Como el ejemplo que les puse. En lugar de dar, ¿qué les dije? 500, dimos 500,000 microgramos. ¿Sí? 5 millones. Entonces la determinación de nuestra fórmula fue de 100 microgramos. ¿Sí? Bueno, a ver, José Luis,
¿Qué es lo que podríamos? Y luego, subiéndolo al nivel del efecto colateral, ¿qué niveles podríamos alcanzar? Ya mayores, ¿no? Que se le llama efectos tóxicos, ¿sí? Por ejemplo, si, como les dije yo, es un antihipertensivo, ¿sí? ¿Qué podría yo tener en ese paciente? Claro, claro, puede ser una hipotensión severa, ¿sí? Que lo puede llevar incluso a pérdida de la conciencia y mala irrigación cerebral y todo eso. Niveles de toxicidad. Estamos hablando de niveles de toxicidad. Por eso es que siempre se les recomienda que debemos de respetar las dosis y los intervalos de administración. Sí. Entonces, si ustedes se dan cuenta que ustedes mismos administraron en mayores dosis o le indicaron a la enfermera y la enfermera se equivocó y dio de más, ¿sí? Y ustedes inmediatamente pueden hacer, claro, eso es hipotético, ¿no? Una determinación farmacológica, porque ya hay en Oaxaca, en la ciudad, hay laboratorios que determinan medicamentos, ¿sí? Que ya miden medicamentos en plasma. Entonces pueden tomar una muestra, mandar al laboratorio y decir, no, este mililitro de sangre, este paciente tiene 100 microgramos. Chihuahua, me estoy pasando. En lugar de alcanzar el nivel máximo terapéutico de 25, estoy alcanzando niveles de toxicidad y posiblemente se muera esa persona, ¿eh? Sí. Entonces vean para qué me sirve a mí la fórmula sí, esta fórmula, la segunda, ¿sí? Para, para determinar las concentraciones plasmáticas, ¿sí? Bueno, la dosis con un volumen de distribución estándar promedio que nos dan nuestros libros. Yo puedo decir, ay, sí estoy dentro del rango terapéutico, aquí, ¿sí? Cuando yo estoy dando, ¿qué? Les dije 500 miligramos con un volumen de distribución X, yo estoy encontrando una concentración de 10, dijimos, ¿no? Ah, bueno, a lo mejor le puedo aumentar un poquito para subirle a una concentración de 25, sí, pero no más allá de las dosis recomendadas, me explico. Esa es la importancia de conocer bien la distribución de los medicamentos, ¿verdad? ¿Tienen alguna pregunta hasta acá? ¿Quieren ver el otro ejemplo? ¿Quieren ver el otro ejemplo? Bueno, ahí está. Se necesita un gramo de ampicilina. Este es el ejemplo posterior, el que le estoy diciendo. Di un gramo de ampicilina. Todavía es un antibiótico utilizable en la comunidad, todavía funciona. Tal vez en los hospitales ya no se usa la ampicilina, porque hay multiresistencia, ¿sí? Pero bueno, se administra un gramo de ampicilina y en nuestro texto nos refieren que tiene un volumen de distribución de 20, sabiendo de que no hay alteraciones de nuestro volumen de distribución. A ver, Samantha, quiero oír tu voz. ¿Qué enfermedades que hayas escuchado, que te imaginas? Estás en tercero, tengo yo entendido, pero ¿qué enfermedades pudieras tú definirme que alteren los volúmenes de distribución directamente? ¿Qué enfermedades? Es muy común una enfermedad, que es una epidemia en México. Samantha, ya se volvió a dormir Samantha. A ver, Marcos, perdón. Sí, habla, no importa. Yo sé que todavía no ven patología ni nada, pero ¿has visto familiares enfermos así o algún conocido que tú hayas visto, ay, Chihuahua se ve muy, muy como dice uno,
bien hinchado, dicen, está bien hinchado. ¿Por qué será? Por una mala distribución de nuestros líquidos corporales. ¿Y qué enfermedad? Que ahorita es la principal causa de muerte en los mexicanos. La diabetes. ¿Eh? Exactamente. La diabetes al final, a mediano plazo, te va a llevar a insuficiencia renal. Y acuérdense que los riñones son los principales órganos que regulan nuestros líquidos corporales. Entonces, si fallan los riñones, se van a trastornar todos nuestros continentes de líquidos, ¿sí? Y eso va a hacer que los volúmenes de distribución de nuestros medicamentos varíen, ¿sí? Acuérdate de eso, ¿sí? Ahora, tenemos aquí este ejemplo, ¿sí? Yo quiero determinar la concentración plasmática de la ampicilina cuando di 1 gramo, pero mi texto me dice que tiene un volumen de distribución en promedio de 20 litros. Ahora, determinen cuál es la concentración plasmática en microgramos por 1 mililitro. Vamos a terminar. ¿Perdón? Dividiste. ¿Cómo? Exactamente. ¿Cómo hiciste la operación? A ver, dividiste la dosis. Exactamente. Ajá. Exactamente. Y luego te vas a tu texto. ¿Sí? En tu texto te va a decir, así como le subrayé mucho, el rango terapéutico de la ampicilina es entre esto y estos microgramos por mililitro. Rango terapéutico, acuérdense, ya estamos hablando de otros términos importantes. Rango terapéutico es la concentración plasmática en la cual tenemos una actividad de control de un padecimiento, ¿sí? Por abajo, niveles subterapéuticos. Por arriba, posiblemente niveles de toxicidad. Son valores en la sangre, ¿sí? A ver, si ustedes tienen ya para terminar, si ustedes tienen internet ahorita en su celular, busquen niveles terapéuticos de la ampicilina o rango terapéutico de la ampicilina. Les van a dar las dosis, pero yo lo que quiero es las concentraciones plasmáticas. No se los dejo de tarea para mañana, No. perdón, para que consulten en algún texto. Ahorita están en sus casas, ¿verdad? Pero no están en la ciudad de Oaxaca, o están en la ciudad de Oaxaca, ¿sí? ¿No? Bueno, entonces creo que por internet podrán ustedes investigar en algún libro de farmacología el rango terapéutico de la ampicilina. El rango terapéutico son los valores, son los valores de concentración plasmática en donde ustedes van a encontrar una actividad, valga la redundancia, una actividad terapéutica. Y en este caso sería curativa, porque estamos hablando de un antibiótico, ¿sí? Sería los niveles bactericidas. En ese rango de valor que ustedes van a encontrar, quiere decir que con esa concentración plasmática, y si el microbio, si la bacteria es susceptible, se va a eliminar y se va a curar de la infección la persona. A eso se refiere rango terapéutico, ¿sí? Bueno,
este esquema. Aquí le llaman ventana terapéutica. Son valores de concentración en el plasma. Miren, aquí dice concentración en el plasma. De 1 hasta 3 son el rango terapéutico. Después de 3, ¿qué vamos a encontrar? Efectos adversos. Y menos de 1, tendremos niveles subterapéuticos. Entonces, el ancho de esta ventana nos lo están dando en valores entre 1 y 3 para este medicamento. ¿Sí? Aquí empiezan los efectos terapéuticos. Mire. Y aquí podemos decir que sí hay efecto terapéutico, pero además podemos empezar a ver ya efectos adversos. ¿Sí? Y a medida que vayamos incrementando las dosis, fíjense, ya con un valor de 6, ya el rango de actividad podemos decir que ya es tóxico. ¿Me explico? A esto se le llama rango terapéutico. Niveles de concentración plasmática en donde encontramos, en donde obtenemos el control de una enfermedad o la curación de una enfermedad con los efectos adversos mínimos. ¿Sí? Después de ese valor hay que tener mucho cuidado. Yo sé que a lo mejor sí controlo la enfermedad, pero a lo mejor estoy excediendo el efecto farmacológico. ¿Sí? De tal manera que ya sean indeseables, ¿sí? Como el ejemplo que les puse, si es un antihipertensivo, lo más seguro es que empiece yo a hipotensarme, a tener síntomas de hipotensión, me maree o incluso pierda la conciencia, ¿verdad? Pues a esto se le llama rango terapéutico, que este autor dice que es la ventana terapéutica. ¿Sí? Entonces ustedes van a buscar la ventana terapéutica de la ampicilina, ¿sí? Ya sea las dosis, pero quisiera yo saber qué concentración plasmática es necesaria para obtener, por decirlo así, la erradicación de un microorganismo sensible a la ampicilina. ¿Sí? Bueno, creo que con esto es suficiente, ya nos pasamos de la hora. ¿Sí? Bueno, piensen de todo esto que hemos platicado, platíquenlo entre ustedes, discútanlo, le está siendo útil, no le está siendo útil, sí, se le está entendiendo y mañana me platican, por favor, sí. Entonces creo que no hemos terminado este tema de distribución, ¿eh? Vamos a ver algunos otros esquemas y luego ya pasamos a metabolismo, mañana mismo. ¿Alguna